Acá nos preguntan, si no hay que pedir nada a Dios, ¿por qué está dada esa posibilidad? ¿No lo otorga Dios mismo al hombre? Es una pregunta recurrente en muchos lados, ¿no? Cuando algunas personas que están presentes en las charlas dicen, ¿por qué no es tiempo de pedir? De decir, me está haciendo falta tal o cual cosa, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de transmitir que a lo largo de todo nuestro trayecto evolutivo, las posibilidades que nos dan no son dadas desde los niveles internos, desde las leyes internas, pero ninguna de ellas, indefectiblemente ninguna de ellas, de ningún modo, es eternizable ni está ahí siendo ofrecida como un elemento sin caducidad. Todo lo que la vida nos da a lo largo de los ciclos, etapas, tiene fecha de vencimiento, todo. No hay nada que no tenga fecha de vencimiento. Y durante ciertos ciclos o etapas, que el hombre aprendiera a pedir fue de gran utilidad a su proceso evolutivo. Algunas veces decíamos que el hombre pidiendo descubre la capacidad del único para dar. Pero cuando esa capacidad a lo largo de nuestra etapa evolutiva, de nuestra evolución, está comprobada, vence. ¿Se entiende? Vence el acto, el gesto, la experiencia, venció. ¿Por qué venció? Porque el hombre no sabe qué necesita, pero sí necesita saber que hay quien puede dárselo. Pero no es que sabe que hay quien puede dárselo. Aquello que se lo puede dar le dice, ahora es mi voluntad y no la tuya. Y vas a tener que aprender a esperar. Es así de simple. Lo contamos como si fuera un cuentito para chicos, pero somos como chicos y no entendemos esto. Se nos permite pedir hasta que entendemos que hay quien da. Y una vez que entendemos que hay quien da, tenemos que entender que nos da lo que necesitamos y ya no es tiempo de pedir lo que creemos que necesitamos. Y ese cuento es tan cortito y tan simple como esto que acabamos de decir. Entonces, aquellos que se sientan realmente cerca de poder tener conciencia del único, de Dios, del innombrable en sí mismo, que aprendan a curvarse ante esa voluntad y no exigirle nada en particular. Comúnmente quienes exigen a Dios cosas son los mismos que le exigen a los hombres cosas. Lógico, si son capaces de exigirle a Dios, ¿cómo no van a ser capaces de exigirle a la obra de Dios, ¿no? Generalmente son, con o sin conciencia de ello, más o menos abiertamente, notorios predadores de la obra de Dios. Aquel que no quiere ser un predador de este planeta y de lo que configura este planeta, tiene que aprender a abrirse para que la vida única, la vida interna, le dé aquello que él necesita y no aquello que él cree que necesita. Entonces esto simplemente es nuestra respuesta, nuestro aporte a quienes todavía tengan la ilusión de creer que no venció para esta humanidad esa propuesta evolutiva, esa experiencia evolutiva, de pedir. Pide y se te dará, decía el Cristo hace 2000 años. Y bueno, pero ¿cómo? Lo dijo el instructor Jesús, lo dijo el Cristo hace 2000 años a través del instructor Jesús. Tal vez como el tango dice 20 años no es nada, pero 2000 años tampoco es nada. Pero puede ser mucho en términos de agotar un ciclo, una etapa, y 2000 años para algunos seres que han tenido algunas reencarnaciones acá, pudo haber significado salir de una oscuridad, de una limitación y empezar a abrirse a esta posibilidad de ver otra cosa. Esto de hace 2000 años, pide y se te dará, hoy tiene que ser entendido en su verdadera vigencia y en otro de sus niveles de lectura, porque cuando un instructor habla, está ofreciendo símbolos. Cuando un instructor obra, está ofreciendo símbolos. Cualquier cosa que hace la vida o la energía ofrece un símbolo. Pero cuando un instructor ofrece un símbolo, garantiza que ese símbolo primero está ofreciendo lo que el receptor necesita. Pero también ese símbolo puede, a lo largo del proceso evolutivo del receptor, del destinatario, ofrecer distintos niveles de lectura. Y esas palabras del instructor Jesús, también como otras tantas veces dijimos, siguen siendo vigentes, solo que no entendemos cómo pararnos ante ellas. Hace 2000 años, por una estructura psíquica limitada, por una conciencia anímica que todavía no podía polarizarse de un modo más elevado en el hombre, todavía estaba esta cosa, pide y se te dará, este ensayo que decíamos, teníamos que descubrir que había quien nos diera. Y hoy esas palabras son, aprende a estar en un estado de receptividad. Pide y se te dará es, aprende a estar receptivo
Aprende a estar abierto, abrí la puerta que la vida, la conciencia interna, la energía, el cosmos, como vos le quieras llamar, como cada uno lo pueda definir, coloque para vos lo que sea. Eso es pide y se te dará. Pedir con una actitud de colocar acá lo que me haga falta. Si estoy con esa actitud de apertura, entonces la energía puede poner para mí lo que haga falta. Si no, no va a poder poner aquello que me hace falta. Y es fundamental esto. Una actitud de estar abierto simplemente, no una doctrina. La doctrina termina matando siempre alguna de las vías de acceso por las cuales la vida única podría ponernos lo que necesitamos, mientras que las actitudes son algo móvil, no son algo rígido, es algo que continuamente está en expansión en nosotros. Por mínimo que sea el movimiento de nuestra conciencia, nuestra ampliación de conciencia, automáticamente nuestra actitud va a encontrar un espejo donde se refleje. Entonces esa actitud nos garantiza continuamente una actualización y que esta fecha de vencimiento, de la cual a veces somos generalmente víctimas por encapsularla dentro de una doctrina, pasa a ser un elemento flexible y que momento a momento pueda ser renovable en base a genuinas necesidades evolutivas y no conceptualizaciones de las cuales nos tenemos que aprender a despegar generalmente. Si no hay que pedir nada a Dios, ¿por qué está dada esta posibilidad? Cada uno tiene que aprender a contestárselo. Acá preguntan, ¿usted sería una especie de vocero, intermediario, intérprete entre las jerarquías y nosotros? No. Trato de ser un intermediario entre mi conciencia y lo superior. Trato de estar en sintonía con eso. Trato de hacer lo que todos tendríamos que hacer y creo que todos hacemos cada uno en su medida. Uno tiene que ser el propio intermediario, uno tiene que ser el propio puente, la propia herramienta y no tener la intención de tornarse un medium, un puente entre lo superior y los otros. Cuando esa intencionalidad está presente, todo se desvirtúa. Nosotros estamos acá para tejer íntimamente, profundamente, silenciosamente, ocultamente, tal vez se puede decir, ¿no? Un vínculo con lo superior, sin tener en ningún momento ni la ambición ni la inmadurez de creer que uno tiene la encomienda de hacer eso para los demás. Pero lo que sí tenemos que entender profundamente y de aprender a custodiar es que cada uno de nosotros que pueda tejer ese vínculo en la medida que lo pudiera tejer, ofrece el resultado de eso a los demás. No por ambición, sino porque es algo realmente imposible de evitar. Porque es absolutamente imposible que eso no ocurra. Entonces, cada uno de nosotros, en la medida que reduce distancia con lo superior, con Dios, con la vida interna, con las energías, con el cosmos, con las leyes superiores, como le quiera llamar, está ofreciendo el resultado de eso al mundo, a la gente, a todo. Nuestra meta no debería ser querer darle a la gente algo. Nuestra meta siempre tiene que ser intentar reducir las distancias que nos separan con lo superior, con lo interno. Y humildemente encargarnos de eso. Y si en ese encargo, en esa encomienda, la vida coloca algo para hacer, curvarse ante lo que la vida coloca y hacerlo. Y si eso que hay que hacer es transmitirle a la gente algo, comentar algo, compartirlo, hacerlo. Pero si también es silenciarse, no tener la ambición de ir en contra de ese silencio. Si también es mantenerse íntimamente coligado a eso, sin dar señales al mundo, también aprender a hacerlo. No es ni mejor ni peor lo uno ni lo otro. Peor o mejor es hacer lo correcto o lo incorrecto. En libros sagrados, aunque pudieran estar distorsionados, manipulados, contaminados, afectados de contaminación, hay opciones que no están contemplando la especulación, sino la limitación evolutiva de cada ser. Entonces habrá quien pueda tomar de una frase lo que la esencia busca disponer para él, y habrá quien lo pueda tomar de otra. Habrá quien, por distintos motivos, podrán tomar de distintas frases y realmente converger en algún tipo de núcleo que les sirva para su conciencia. Los libros sagrados tienen esto de tener para todo el mundo. Tienen la capacidad, que es solo la capacidad de los elementos donde la esencia está disponible, la capacidad de ofrecer para cada partícula y para todas y cada una de las partículas lo que están necesitando, en la medida que la partícula está ante eso con disponibilidad. Entonces, claro que
la multiplicidad de frases también está destinada al especulador, para que el especulador encuentre elementos que lo contengan o que le muestren los límites o lo señalen otro paradigma en todo caso, pero también para aquel que existe en cada uno de nosotros, ese ser, que tiene limitaciones para encontrar el acceso a la verdad de un modo, pero tal vez no de otro. Y donde la esencia está presente, esa cosa tan amplia también puede estar presente. Uno puede desencarnar en cualquier camino, de hecho en cualquier camino vamos a desencarnar. No hay camino que ofrezca el no desencarne. Así que cualquiera de las opciones te puede llevar al campo de la purificación que sea para vos necesario. Y respecto a discernir situaciones, tiene que ver con el proceso evolutivo transcurrido, con lo que cada uno es. No hay una fórmula para discernir, porque el discernimiento proviene de la experiencia evolutiva, no de ninguna fórmula. Sí podemos decir que hay 3 etapas del discernimiento, discernir entre lo positivo y lo negativo, entre 2 elementos positivos y entre 3 o más elementos positivos. Son las 3 etapas del discernimiento. Pero tienen que ver, cada una de esas 3 etapas del discernimiento, con esta capacidad de poder estar abiertos y receptivos de los estímulos internos. Porque discernir, visto desde el punto de vista interior, superior, es la capacidad de percibir un estímulo interno y cuál es su orientación en relación a una coyuntura en la cual estamos participando. Entonces, si no tenemos la capacidad de abrirnos un estímulo interno, que va a llegar por el campo intuitivo, pues no puede llegar por ningún otro medio, y si no llega por el campo intuitivo, por algún tipo de símbolo que, tercerizado, para nosotros tenga la capacidad de despertar algún tipo o movilizar algún tipo de percepción o comprensión. En la medida que nosotros hubiéramos hecho un trabajo profundo de reducción de distancia con la vida interna, va a estar nuestra capacidad y medida de discernimiento. Ahora, el problema podría ser que una persona aspirara a un nivel de discernimiento que todavía no le corresponde evolutivamente, o que tuviera ilusiones o fantasías respecto a sí mismo, por lo cual va a perder el verdadero parámetro. La autoobservación y el autoconocimiento están automáticamente ligados y profundamente ligados, irrenunciablemente ligados a la capacidad de discernir. Si el ser no se conoce profundamente y cree conocerse, difícilmente pueda discernir, porque el discernimiento tiene que ver con el conocimiento íntimo que el ser tiene de sí mismo. Discierno cuando puedo comprender las energías y las leyes que están actuando en mí. No puedo discernir cuando no tengo esa capacidad. Entonces, ¿de qué depende el discernimiento en ese momento? Prácticamente de la metabolización y de la cosa fisiológica de entablar un patrón de relación con la vida. Todo tiene que ver con el juego de fuerzas en horizontal de la materia. Al principio, ese inmutable te puede dar la posibilidad de elegir y de pedir. Pero en cuanto entendiste que Él tiene esa posibilidad, por lo cual entendiste que Él existe, porque nosotros a veces entendemos que algo existe por los resultados, más que por poder confirmarlo. Alguien dijo, bienaventurado aquel que puede creer sin ver. Bien, la mayor parte de la humanidad tuvo que ver materializado su pedido para empezar a creer que existía quien podía dar. Entonces, acá está el punto. Hay una etapa de transición, de cierre, una etapa de embudo en este planeta, de transición planetaria, donde somos muchos los que estamos profundamente estimulados, amparados, auxiliados, pero esto no quiere decir reconciliados con la posibilidad de recibir lo que necesitamos y no lo que queremos. ¿Se entiende? Lo que necesitamos y no lo que queremos. El discernimiento está muy ligado a eso. Muchas personas no pueden discernir porque los elementos que deberían reconocer como adecuados no tienen que ver con su doctrina personal de lo que tienen que recibir. Por eso, para discernir hay que aprender a estar neutro, porque solo con un margen generoso de neutralidad estoy en condiciones de estar ante los elementos sin dejar que prepondere en mí la ley de afinidad en el campo de lo material, de lo emocional, de lo psíquico, de lo psicofísico. ¿De dónde surgen el miedo y la duda? Precisamente del camino contrario al que la energía propone para estos tiempos. El miedo y la duda surgen de la identificación con las fuerzas materiales. El miedo y la duda surgen de que uno cree que forma parte de las fuerzas materiales y que aquello que está sintiendo miedo y duda responde a esas fuerzas o esas leyes. ¿Quién siente miedo o duda? La conciencia mental, la conciencia emocional,
la conciencia física, quiere decir, el ser psicofísico siente miedo y duda. Entonces, cuando vos sentís miedo y duda, olvidás algo que es superior y divino, que vos no sos materia. Es la materia la que está a expensas de aspectos de las leyes propias de la materia, leyes kármicas, por las cuales, ante determinada influencia o movimiento de esas leyes, tiene una reacción. Entre tantas, miedo y duda. Si vos estás convencido que sos mente, que sos emoción y que sos cuerpo, no puedes dejar de estar sumergido en todo aquello que mente, emoción y cuerpo sienten ante la inestabilidad de la materia. Pero cuando vos recordás que sos vida interna, que sos energía reencarnante, que está en este plano para aprender a gobernar las leyes de la materia, a partir del gobierno directo de tu mente, de tus emociones, y tu cuerpo es diferente. Si vos estás metido en que sos eso que está padeciendo el miedo, hasta que no descubras que no sos eso, estás listo. Cuando un ser tiene miedo, se identifica tanto con el elemento que padece el miedo, que olvida su origen interno, su origen superior, su origen divino. Olvida que él es energía en este plano para trabajar y que no es nada de este plano en particular. Nosotros ingresamos al lado externo de la vida para hacer experiencias evolutivas, inicialmente para aprender y gradualmente ir revirtiendo el aprendizaje en servicio. Pero en la medida que olvidamos lo que somos internamente y para qué vinimos y nos comprometemos con las herramientas y las fuerzas del plano donde tenemos que definir eso, ahí se pierde la capacidad. Aquí hay seres que están para cumplir con la vida común, porque no pueden cumplir con otra vida que no sea la común, cosa que no es despreciable, porque nadie puede evitar hacer el transcurso evolutivo que le compete en una etapa, pero están quienes ya no están para la vida común, y ahí sí hay un problema. Cuando, por identificación, por fallar a ciertas propuestas evolutivas, el ser se compromete con lo que ya no tiene que ver con la instancia evolutiva en la que tiene que estar. Y en eso está un amplio porcentaje de la humanidad que ya está para otra cosa. Por eso tenemos que aprender a estar muy atentos y a custodiar y a entender que gran parte de lo que vamos seleccionando, de lo que vamos haciendo acopio para sobrellevar nuestro proceso evolutivo, es algo de lo cual tenemos que cuidarnos, porque sobre eso también la ley de purificación tiene que actuar. Muchas personas toman un elemento en términos evolutivos que creen que les puede servir para una instancia determinada. ¿Y qué ocurre con eso? Se terminan acomodando y donde la comodidad egresa la posibilidad de evolución. ¿Por qué? Porque la evolución es incómoda. La evolución implica mudanza continua. La evolución implica tomar con la izquierda una cosa y soltarla con la derecha casi espontáneamente. El ritmo evolutivo no lo podemos elegir, pero sí lo podemos interferir. Nadie sabe cuál es su propio ritmo evolutivo, pero sí tiene que aprender a entender el ser, de qué modo él se compromete con aspectos de la vida material, de las fuerzas y las leyes materiales, y por los cuales ese compromiso termina siendo un obstáculo para su evolución. Entonces, no saber cuál es nuestro ritmo evolutivo es una cosa, y aprender a estar atento para no interferir con nuestra evolución es otra. Y aquí está el secreto también de la cuestión. Aprender continuamente a renunciar y a desapegarnos cuando en un vislumbre que es propio del auxilio y el respaldo que la vida interna quiere darnos, podemos estar percibiendo que determinadas cosas ya no tienen que ver con nuestra vida. Y muchas son lo que comúnmente se llama la vida común. Muchas cosas de la vida común que seguimos teniendo en complicidad, en inercia, o que creemos que son inofensivas, por los cuales no me van a hacer nada, total yo ya estoy en otra cosa. Si no soy capaz, sobre esos elementos, de ofrecer o de ejercitar la renuncia, el desapego, con mucha atención y claridad, voy a terminar a través de elementos con una piedra delante o con un palo en la rueda. Por eso es muy bueno tener claro que uno no está para la vida común, pero es tener claro también que no tengo que empezar mañana a dejar eso, sino en el momento en que lo percibo, en este hoy. Cuando uno percibe que puede estar siendo víctima o estar ante la peligrosidad de una interferencia, no decir mañana empiezo, o pasado porque mañana es feriado, es hoy. Entonces, tener la determinación de no caer en inercia y saber que todo elemento que nuestra conciencia pasa a ser definido como elemento que tiene como destino despegarnos de él, todo el tiempo que tardemos en despegarnos de él genera una potencialización de la interferencia original.
y se da una sumatoria a través de esos elementos, y se da una multiplicidad de la presencia de esos elementos, y se da que el ser después no sabe para dónde ir, cuando inicialmente, si hubiera tomado en términos ceremoniales lo que correspondía, se le hubiera hecho mucho más fácil. Acá preguntan también si las jerarquías dan instrucciones detalladas, precisas y minuciosas sobre cómo hay que vivir cotidianamente. No, las jerarquías lo que hacen es preservar en cada nivel de conciencia el funcionamiento de las leyes. Y nosotros tenemos que estar en sintonía con las leyes. Y en cada acto, en cada situación, en cada coyuntura, a lo largo de nuestro proceso evolutivo, buscar que se exprese esa ley. La jerarquía no va a decir, corra la silla para allá, pinte la pared de rojo. No va a hacer eso. La jerarquía preserva las leyes bajo las cuales nosotros vamos a hacer nuestra experiencia evolutiva. Nuestra relación con la jerarquía es entrar en sintonía con las leyes que la jerarquía custodia para que funcionen. La jerarquía no da indicación de cómo armonizar el piso. Ofrece las leyes por las cuales el piso puede estar armonizado. Si uno no entra en sintonía con la ley, cuando barre un piso lo barre, pero no lo armoniza. Y se supone que la expresión correcta de una ley es la armonización de un plano a nivel de conciencia. O favorecer de algún modo y progresivamente la armonización de un plano a nivel de conciencia. Entonces, nuestra relación con la jerarquía es el cumplimiento de la ley. Uno entra en relación con la jerarquía cuando va cumpliendo con las leyes. ¿Y con qué leyes? Con la ley de tránsito, con la ley, de glaciares también, claro. No, con las leyes internas, y de ahí para arriba. Esa es otra etapa del discernimiento. Vos te podés encontrar con cualquier cosa, la vida puede ponerte cualquier cosa delante. En algunas cosas vas a ver la expresión o la energía o la ley de la jerarquía, en otras cosas no. ¿Es así? La jerarquía no está ausente en nada. La pregunta era, ¿la jerarquía te puede decir barrer el piso de tal manera? La jerarquía te va a ofrecer una relación con la ley, te va a garantizar que la ley tenga el potencial disponible para que vos ejercites la adhesión y la expresión de la ley. Si vos logras eso, vas a encontrarte con cuál es la forma de hacer aquello que estás diciendo que dice la jerarquía que hay que hacer. Tal vez el hilo, la diferencia sea muy sutil entre lo que estamos intentando decir. Si la jerarquía quisiera decir algo, lo dice, porque trascendió la limitación impuesta por las leyes materiales. Si nosotros, que somos realmente tan incompletos y seres que no tenemos estabilidad en este plano, podemos decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa, ¿qué no podrían conciencias que están liberadas de la limitación que impone el no dominio de las leyes materiales? ¿Qué son los miembros de la jerarquía mínimamente a nivel cósmico, a nivel galáctico, a nivel solar, a nivel planetario? Conciencias, partículas que trascendieron la limitación que imponía el no dominio de las leyes materiales, conciencias libres de la ley de karma, por lo cual si quisiera un miembro de la jerarquía, podría hacer hablar un ladrillo. Pero ¿será que hay alguna enseñanza por parte de la jerarquía en hacer hablar un ladrillo? No. Bueno, sí, en que nosotros entendamos algunas cosas, que algunos ladrillos entiendan algo. Por ejemplo, no busca hacer hablar los ladrillos, pero que los ladrillos entiendan, sí. Nosotros somos un poco como piedras y como ladrillos en ese sentido. La jerarquía busca la síntesis, la economía de energías. Por eso nos relaciona y nos ofrece la ley. Nos coloca en relación a leyes. Nos ofrece vivir la relación con las leyes, transitarlas, expresarlas, conocerlas. Y después, los que vamos en relación a la ley a determinar concreta, profundamente y humildemente cómo hay que barrer el piso somos nosotros. En ese sentido, la cosa funciona. Acá hay varias preguntas que nos llevan a comprender tal vez algunos aspectos kármicos, diversos aspectos kármicos de un mejor modo, ¿no? De la semana pasada quedó una que dice, ¿podrías hablar del mito de Atlas y lo que representa? A veces quedan preguntas de una semana a la otra. ¿Por qué? Porque cuando uno siente que la energía está diciendo se acabó la charla, hay que respetarlo. Podría ser que uno quisiera seguir hablando, pero no serviría.
Como hay personas nuevas hoy, lo aclaramos, tal vez alguna pregunta quede sin contestar. ¿Qué hacemos? La juntamos, la traemos el sábado próximo. Entonces dice, ¿podrías hablar del mito de Atlas y lo que representa? Sintetizando, Atlas es un señor, vamos a verlo desde el punto de vista kármico, un señor que busca rebelarse contra lo superior, un señor que busca oponerse ante lo superior, como la mayoría de los que están en planetas donde todavía bajo ley de karma andamos, ¿no? ¿Qué hacemos acá con las experiencias evolutivas nosotros? Generalmente tomamos caminos, decisiones, o buscamos experiencias que de un modo u otro hacen que nos opongamos a lo superior. ¿Y Atlas qué hizo? Le quiso declarar la guerra a los dioses. Se alió con algunos personajes muy poderosos también. Y dijo, vamos a hacer la guerra a los dioses. Pero contra los dioses no se puede. Entonces, ¿qué pasó? Le dijeron, venga para acá, Atlas. Venga, usted va a sostener una situación muy interesante a partir de ahora como castigo. El mundo, la bóveda celeste, y aquello que une el mundo con la bóveda celeste sobre sus hombros. Usted va a tener que soportar esto. No, por Dios, sí. Y bueno, no es cárcel. ¿Esto qué quiere decir? Esto es la ley de karma. Aquel que se rebela contra lo superior no se da cuenta que todavía se encapsula más en los aspectos retributivos de la ley de karma, ley de causa y efecto. Entonces, ¿qué hizo Atlas? Generó un retorno kármico, un débito kármico, al rebelarse contra aquello que lo superior le buscaba imponer. Pero la historia no dice, ni la mitología griega dicen qué le buscaba imponer lo superior a Atlas, por lo cual él se rebeló. No hace falta saber qué es lo que todos nosotros venimos rechazando, el camino directo de la ascensión. Porque creemos, ante esa oferta de libre albedrío, de experiencia en las leyes materiales, que todavía tenemos la esperanza de encontrar por nosotros mismos y sin ascender el camino. Entonces, aunque no sepamos cuál es la propuesta, es la que todos recibimos, ascender, subir, dejar esto atrás. Entonces, Atlas cargaba con eso. Y un día llega hasta donde está Atlas ahí, con el mundo, la bóveda celeste y la columna que unía ambas cosas, llega un señor que ya estaba en una etapa un poquito más interesante que la de Atlas, Hércules. Y le dice, ¿qué haces con eso arriba de los hombros? Y me porté mal con nuestros papás dioses y ando cargando esto. Y Hércules, que tenía algunas cosas que hacer, dijo, pero yo te puedo liberar un poquito de este peso a vos. Me lo cargo si vos al mismo tiempo aceptás una tarea, un servicio. Y Atlas, que ya estaba un poco cansado de andar con el mundo encima y todo lo que eso imponía, dice, estaría bárbaro salir un rato de esta posición. Dice, ¿qué necesitas? Y mira, vos tenés unas hijas que tienen un jardín con unas manzanas muy interesantes de oro, y yo necesito esas manzanas porque estoy en etapa evolutiva donde tengo que ir cumpliendo tareas para el planeta. Y esas manzanas representan la sublimación de una cantidad de aspectos, la fructificación de aspectos evolutivos, el fruto superior. Entonces Atlas dice, deja mis hijas por mi cuenta que yo te las consigo. Entonces saca el mundo encima y Hércules se lo coloca encima. Y Atlas dice, qué negocio que hice. Y se va a buscar a las Hespérides, les pide las manzanas, se las saca, hay distintas versiones, y vuelve a pavonearse delante de Hércules, que andaba con el mundo encima con las manzanas en la mano. Y le dice, bárbaro, te retorno al mundo, me das las manzanas. Y Atlas estaba como que la conciencia lo carcomía, ¿no? ¿Qué hago? Y Hércules, como se dio cuenta de la situación, le dice, mira, yo no estoy tan acostumbrado como vos a andar con esto encima, necesito una almohada, sostenerme el mundo un minuto, me acomodo en la almohada y me lo vuelvo a colocar de última, no lo vamos a tirar. Le pasa el mundo, para esto, apoya las manzanas en el piso Atlas, Hércules le pasa el mundo, toma las manzanas y dice, hermano, nadie puede salir de la ley de karma cuando todavía no está listo. Entonces el mito es, por más que hagamos lo que hagamos y aparentemente sea bueno por un rato, nosotros tenemos que transformarnos para salir de la ley de karma, no hacer especulativamente algo bien una vez o dos o tres, porque si no, la energía que siempre encuentra el modo va a volver a ponernos el mundo encima. Y nadie puede sacarse las experiencias materiales y ponerse el mundo encima porque lo decidió, sino porque lo logró, que es muy diferente. Decidir algo no es lograrlo. Decidir algo es tirar una línea
que no sabemos si corresponde. Lograr algo es algo realmente trascendente. Y hay un interesante elemento, la columna que une el firmamento con el mundo que él cargaba. Porque él cargaba el mundo, en las estatuas de Atlas esto no está generalmente, él cargaba el mundo, pero una columna que unía el mundo con el firmamento. ¿Qué significa esa columna? La sublimación de la ley de karma, que es lo que la humanidad nunca aceptó, ni pudo aprovechar. La humanidad cree que el karma no lo lleva a lo superior. Y la ley de karma, en su contraparte superior, en su cierre, en su sublimación, siempre ofrece el firmamento, el cielo, el cosmos. Solo que nosotros siempre nos quedamos especulativamente tomando y transando la parte especulativa de la ley de karma. Pero él tenía encima esa posibilidad simbólicamente dada. Si él aceptaba lo que significaba y lo que generó y la posibilidad evolutiva que se le ofrecía, esa columna que cargaba ya no iba a ser un peso, sino el camino hacia lo superior. Una persona aquí en Sierra del Cielo me dijo, en este lugar vas a encontrar lo que necesites para el proceso evolutivo que te corresponde. Hasta podría sonar jactancioso que te digan algo así. ¿Cuál es la base de una afirmación como esa en este lugar? En Sierra del Cielo, porque la persona lo preguntó en Sierra del Cielo. Si sale de Sierra del Cielo y se le pregunta a la misma persona, le va a decir, acá vas a encontrar todo lo que necesitas. Y si se va a Japón, aunque Fukushima no ofrece las mejores garantías, y se lo pregunta a alguien que está despierto, que está receptivo, le va a decir lo mismo. ¿Qué quiere decir? Donde uno esté, por obediencia interna, va a recibir todo lo que necesita para aquello que está relacionado a su proceso evolutivo. La diferencia está en que recibirlo significa aceptarlo. Y no siempre estamos en condiciones de aceptar, aunque estemos en el lugar donde podemos recibir. Entonces, si un ser, por obediencia interna, responde a un estímulo, por obediencia interna y se hace presente en un ámbito que puede ser con estas características, seguramente va a recibir estímulos que están relacionados a aquel proceso evolutivo que tiene que sobrellevar. Ahora, la obediencia es algo que él tiene que ejercitar, la obediencia es algo que él tiene que activar, la obediencia es la llave por la cual él, aquel estímulo evolutivo, puede tornarlo una herramienta de transformación efectiva y presente en su conciencia de un modo estable. Entonces, aquí en Sierra del Cielo, cualquier persona que viviera le diría a otro que pregunte, si es que usted puede recibir todo lo que necesita para su proceso evolutivo, pero también habría que agregar, y usted puede rechazar cada una de las propuestas evolutivas que reciba en este lugar, del mismo modo que las puede rechazar en otro lugar. ¿Cuál es la diferencia? Que cada ámbito tiene un patrón, cada ámbito guarda un patrón de energía, acorde a la condición, a la ceremonia y a la esencia de la propuesta evolutiva que va a recibir. Entonces, ciertos ámbitos, como pueden ser estos centros, pequeños centros del planeta, están preservados en términos de energía, para que la cualificación del ofrecimiento pueda ser hecha con la menor interferencia y el intento de abrirle la puerta a ese ofrecimiento también con la menor interferencia. Esto no quiere decir que no hubiera interferencias, quiere decir con la menor. Ahora, la menor de las interferencias a veces implica la mayor de las pruebas, porque la menor de las interferencias muchas veces representa o significa que aquel ofrecimiento y la capacidad de estar ante él y aceptarlo involucren un ejercicio de simplificación de nuestra conciencia que no siempre estamos en condiciones de hacer. Quiere decir, a veces el ser tiene que aceptar que la simplificación es algo que va a abrir la puerta o que va a allanar el camino entre el ofrecimiento y la capacidad de él de aprovecharlo. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a creer que aceptamos cosas cuando nos encapsulamos en un mar de elementos que son absolutamente superfluos, inservibles y que ya no tienen que ver con nuestra evolución y que como un búnker nos sirven para otear el horizonte de aquello que la vida nos está colocando. Y esos elementos sobran como amortiguantes para el ego, que se torna muy susceptible cuando algo no le gusta, pero también como un gran separador que hace que la esencia del ofrecido no pueda tocar la esencia del destinatario. Por eso la simplicidad
es capaz de reducir distancias entre el ofrecimiento y el destinatario, y hay que aprender a vivir de un modo diferente esa piel absolutamente renovada, de que nos toque algo sin tantas capas de superficialidad. Entonces es ahí donde algo simple, sutil, algo que es subjetivo, puede ser percibido por nosotros con una contundencia que aquello que es capaz de tirar una pared no puede ofrecer. En estos lugares, el ofrecimiento a veces es muy sutil. Y si uno no está atento, y si no aprende a limpiar las mañas de la personalidad, siempre va a buscar opacar lo sutilmente ofrecido con aquellos aspectos de las fuerzas materiales que en todo el planeta están para ser limpiadas y purificadas. La diferencia es que aquí, de un modo objetivamente puesto, muchos aspectos sutiles, subjetivos, energéticos y evolutivos están presentes de un modo muy, pero muy estable. Si aprendemos con flexibilidad a darnos cuenta que si continuamente ponemos el ojo en donde se cayó la tierrita y la mugre y no donde está brillando el ofrecimiento, si ponemos el ojo allá y nos quedamos con eso solamente, sin aceptar realmente el tesoro que puede estar presente, entonces los responsables somos nosotros. Estando el tesoro presente y estando la falla del mundo material también presente, donde pongamos el ojo y a lo que le demos más valor, ya es responsabilidad nuestra. Escucha usted decir que la solución es interna en todos los casos. ¿Cómo hago para acceder a esa ayuda y solución interna? Y también entonces, ¿de qué sirve lo que aprendí si la solución es interna y solo ella es válida? Uno aprende, pregunta la persona, uno aprende algo y no lo aplica buscando siempre que sea el alma desde el interior que le dé la solución. ¿Cómo se pone en situación entonces lo de adentro y lo de afuera en tal sentido? La solución siempre es interna. Ahora, aquello que uno tiene aprendido y que generó realmente instrucción en nosotros, aunque quede en la conciencia psíquica del ser, es producto interior. Hay momentos donde la vida interna te dice, la solución es interna y usted la tiene ya en el consciente externo, utilícela. Pero la solución es interna, porque se la aporté yo como experiencia evolutiva. Ahora, el problema es cuando la solución está en la conciencia psíquica, quiere decir, ya está instalada en el campo mental, procede del mundo interno, y el ser, rechazando ese patrón vibratorio, que aunque esté en su campo mental y procedente del mundo interno, le ofrece solución, y él, mediante una compulsión del uso del libre albedrío, busca seguir generando experiencias externas en base a propuestas que no son interiores, sino propias de su relación con el juego de la materia. En nuestra conciencia mental ya están instalados patrones elevados. El tema es cuándo les damos lugar, cuándo tenemos la capacidad y la humildad de reconocer que están instalados y permitirles que hagan su labor. Todo lo que está instalado en nosotros de modo efectivo y que puede de modo efectivo ser herramienta, procede del mundo interno, no procede de otro lado. Y hay momentos donde aquello que ya está instalado en nuestra conciencia mental, procedente del mundo interno, tiene que operar simbólicamente como un espejo para que aún un voltaje mayor de aquella solución interior pase a complementar lo que ya está disponible y que el efecto y el resultado sean aún mayores, porque a veces recibimos en una etapa un aporte evolutivo que se instala en nuestra conciencia psíquica, pero puede ser limitado para atender algo que en una etapa posterior o superlativa tengamos que atender. Entonces ahí el mundo interno nos da siempre más. Nos muestra que es desde el mundo interno que llega la solución, que es desde el nivel del alma que llega la solución. Y si el alma no alcanzara el nivel de nuestro espíritu, de nuestra mónada, la solución siempre es interna. ¿Solución qué significa? Solución significa que aquello que estamos atendiendo, abarcado, visto, atendido en base a esos estímulos que llamamos interiores, quede resuelto kármicamente o quede en la condición kármica que conviniera para nuestra evolución a partir de que esa solución, que es interna, fuera aplicada. Solución es eso. ¿Cuándo no es solución? Cuando tomamos una decisión que puede ser
la búsqueda compulsiva o enquistada de algún tipo de experiencia externa para ese tipo de situaciones, y cuyo resultado pasa a generar un engrosamiento o una baja del patrón vibratorio kármico, por lo cual, en términos kármicos, nos negativiza, genera más karma negativo. Entonces, la solución, que es interna, al ser tomada, aceptada y aplicada, nos libera de aspectos kármicos, nos eleva. Incluso, a medida que nosotros aprendemos a flexibilizarnos ante la solución que es interna, la solución pasa a ser un polo neutro en relación al karma. Y no solo tiene la posibilidad, la solución interna, de ir positivizando nuestro karma, sino que tiene la posibilidad, la solución interna, de ir neutralizándolo. Porque llega un momento que nuestra conciencia interna nos ofrece el más elevado de los aportes que puede ofrecer, que es el camino de la trascendencia kármica. ¿Y cuándo nos ofrece eso? Cuando estamos en condiciones de estar ante un estímulo interno, sin distorsionarlo, entendiendo su esencia y entendiendo su destino. Y el destino es en este momento de los más elevados estímulos internos de neutralizar nuestra relación con los polos kármicos. Ya ni siquiera sirve, como a veces decimos, generar karma positivo, porque la transición planetaria está dada para trascender la ley de karma en la superficie del planeta, no para ensayar la positivización kármica, que fue una etapa del ciclo anterior. Hoy nosotros todos marchamos para la ley evolutiva superior en la transición. Algunos van a cruzar esa línea y van a ingresar bajo la ley evolutiva superior. Otros van a hacer lo que puedan y después van a ser remitidos a otros aspectos evolutivos donde reensayar lo que kármicamente no han podido satisfactoriamente en base al ofrecimiento evolutivo hecho aquí. Entonces la solución siempre es interna y según el estado evolutivo del ser, la relación entre solución y liberación kármica se va dando en formas pautadas y en ciclos o etapas. Más acepto la solución que es interna, más me libero y libero al mundo material de su relación kármica. ¿Qué es lo que conocemos como déjà vu y por qué aparece? No hay un solo motivo. Esto tiene que ver con situaciones de cada ser, situaciones que el ser tiene que experimentar, procesos en términos evolutivos que tiene que ir viviendo, ¿no? Entonces, a veces un ser está ante una situación, ante un símbolo, ante una coyuntura, incluso ante un ciclo extenso, porque puede ser todo un ciclo, donde él reconoce que aquello para él es conocido. Esto me pasó, o yo sabía, o sé cómo va a ir viniendo esta secuencia. Nosotros, antes de encarnar, aceptamos internamente una planificación de esta encarnación, actual y de las otras. Aceptamos a partir de que ya tenemos la capacidad de aceptar, sino la energía, en vez de ofrecernos la planificación y ofrecernos la posibilidad de aceptarla, nos manda para el mundo de la materia con la planificación con o sin aceptar. Pero en el caso de que el ser ya está despierto internamente, que ya está abierto a las leyes internas, ¿qué hace la conciencia interior de ese ser, de esta energía reencarnante que cuando desencarna vuelve a los niveles internos? La conciencia interna le ofrece a esta energía reencarnante compartir la planificación. No se le explica, no le da un folleto, no se la muestra en un PowerPoint. Es un patrón vibratorio que le ofrece. En ese patrón vibratorio está sintetizada y simbolizada la encarnación siguiente. Si el ser ese patrón vibratorio lo acepta, compatibiliza con él, compatibilizó la planificación para esa encarnación subsiguiente. En ese patrón vibratorio están sintetizadas, como en taquigrafía, puestas una cantidad de vivencias que el ser va a tener, experiencias evolutivas, elecciones, pruebas, fracasos, aciertos, que ninguno es ninguna de esas dos cosas. Son simplemente ofrecimientos evolutivos, experiencias evolutivas. Ingresamos nuevamente a la materia habiendo aceptado, habiendo entrado en empatía con ese patrón vibratorio. Muchas de las secuencias que vamos a vivir, intencionadamente ya está previsto, las vamos a recordar, a diferenciar, a entender como afines, como conocidas, como familiares. Muchas de esas llamadas experiencias conocidas o déjà vu son simbólicamente llaves que nos van a permitir entender que muchos aspectos de la vida material ya eran para nosotros una planificación y que los íbamos a poder reconocer no como una estrategia que va despertando nuestra conciencia, porque no es la intención del alma esa, allanarnos el camino a tal punto de que lleguemos a debilitarnos.
pero con pequeños flashes y el reconocimiento a veces de situaciones familiares, sin revelarnos de qué se trata, nos está diciendo de qué se trata. Pero el trabajo para decir de qué se trata y para saber de qué se trata va a ser nuestro. ¿Se entiende? Entonces, en algunos casos, los déjà vu, estas situaciones familiares reconocidas, tienen que ver con esto, pequeños flashes de aquella planificación interior. Y en otros casos, tiene que ver con que en el campo psíquico, muchísima liberación de formas pensamiento y de misiones y emocionales están muy activas. Y nosotros, sin saberlo, en ciertas etapas o en ciertos momentos, liberamos esas emociones, liberamos esas formas de pensamiento, quedan activas como deseos, como metas a alcanzar, como dudas, como anhelos, como ambiciones, quedan ahí colocadas con todo el envolvimiento, con todo el envoltorio, con todo el papel regalo que le pusimos. Y no es extraño que en determinados momentos entremos en sintonía con ilusiones, deseos, planificaciones que no son internas, sino propias de la personalidad. Entremos en sintonía con nuestras propias formas de pensamiento y de repente esas formas de pensamiento nos están revelando que esa situación que estamos transcurriendo, que tiene que ver con libre albedrío, tiene un patrón de afinidad con aquella forma de pensamiento liberada. Y lo estamos reconociendo. La vivencia, esa situación, me encontré con tal, me dio tal cosa, yo ya sabía que me ibas a dar tal cosa, que me ibas a plantear tal problema. Todo esto tiene que ver a veces con una liberación de formas de pensamiento y de sentimientos anticipados, donde después vamos a reconocer la situación posterior. Quiere decir, no hay un solo elemento, ni hay una sola justificación para tener estos procesos, para vivir esos procesos. A veces un déjà vu sirve simplemente como antesala para reconocer una situación, reflexionar sobre ella y evitar un problema a futuro. Quiere decir, hay muchas variables, muchas variantes a atender. Lo importante cuando uno esté ante ese tipo de situación es guardar la mayor neutralidad posible. No empezar a meterlo en la picadora de la carne psíquica, no meterlo en la picadora de carne mental, psíquica, emocional, y tratar de entender qué pasa ahí atrás. Llega un déjà vu, estoy ante eso, lo reconozco, estoy ante eso con neutralidad. Entonces, ¿qué voy a recabar de eso? Más allá del motivo o la energía que respalde ese déjà vu, voy a recabar la síntesis que busca ofrecernos. Y es ante esa síntesis que me quedo. Y no ante todo el proceso psíquico que le ofrezco a esa cuestión y en definitiva termino desvirtuándola. Porque uno no sabe qué hay detrás de cada elemento que la vida va poniendo. También del sábado pasado quedó esta pregunta, dice, ¿cuál es la relación entre grupos internos y centros de misterio? Para quienes no lo saben, grupos internos son aquellos conjuntos de almas que en los niveles interiores expresan una energía homologada en relación a un rayo, que es una energía de rayo en particular. Entonces, es inevitable que nuestras almas formen parte de alguno de los grupos internos. Inevitable. Bajo ley de afinidad radial, quiere decir porque el alma de cada uno de nosotros o la conciencia interna de cada uno de nosotros pertenece a un rayo en particular, quiere decir es regido por un rayo y al mismo tiempo lo tiene que expresar, es inevitable que las almas que están empadronadas bajo un mismo patrón vibratorio radial no se encuentren unidas en los grupos internos. Ahora, la relación de las almas en los grupos internos varía según la evolución de cada alma. Hay almas que están ligadas de un modo prácticamente como con alfileres al grupo interno. No puede estar profundamente ligada porque esa alma todavía no está lo suficientemente despierta para poder coligarse al grupo interno de un modo más estable y poder aceptar del grupo interno flujos de energía e incluso tareas evolutivas que inicialmente pueden ser más restringidas y después a posteriori más amplias y universales, que el grupo interno a su vez asume para la vida planetaria. Pero de un modo u otro, las almas que están más despiertas y más comprometidas, como aquellas que tienen menos conciencia interior, todas pertenecen a un grupo interno. Y acá dice, ¿cuál es la relación entre estas almas, nuestros grupos internos, conjuntos de almas, y los centros de misterio? Hoy los centros de misterio forman parte de la historia. Fueron importantísimos en el ciclo anterior, como el Eusis, en Grecia, en Atenas,
donde los seres se iban a iniciar. Incluso los templos de Esculapio, que respondían a la energía de la cura, también tenían que ver con esa energía iniciática, esta cosa interna de iniciación, de misterio, los mistoes que iban a ser preparados para la iniciación. La relación es todo centro donde en cada etapa conciencia se congreguen en nombre de lo superior, ahí nos encontramos con una herramienta de los grupos internos. Si aquí nosotros estamos en este momento convocándonos en este estudio, en esta charla, en nombre de lo superior, para que lo superior encuentre elementos donde poder expresarse, esto es una extensión de los grupos internos. ¿Por qué? Porque la energía espiritual está transcurriendo acá. La energía espiritual encuentra un elemento por el cual volcarse a la materia. En aquel momento, durante el ciclo anterior, los centros de misterios eran herramientas, eran campos de energía, eran campos de vida a través de los cuales los grupos internos podían hacer su trabajo en la materia. Seres que iban a iniciarse en esos centros de misterios, a recibir los misterios. En cada centro de misterios la ceremonia era diferente, la ceremonia para iniciar a aquel que tenía que ser iniciado, el iniciando y el iniciado, o sea, el iniciador y el iniciado estaban unidos por una ceremonia, pero en definitiva esa ceremonia lo que hacía era suplir las deficiencias que la energía encontraba en la conciencia humana para directamente hacer un proceso sintético que no necesitara intermediarios. Entonces estaban los sacerdotes en los templos de misterios, obrando como polos de convergencia entre la fuente que ofrecía la iniciación y el sacerdote que era capaz de adaptar esa energía para ofrecerla. Pero en definitiva eran campos o herramientas de esos grupos interiores. Como hoy, estos grupos también son herramientas de los grupos internos. Y tendría que haber muchísimos grupos en todo el planeta que fueran herramientas de los grupos internos para que los grupos internos pudieran operar. Pero ¿qué pasa? La identificación de los seres humanos con las fuerzas materiales hace que centenas de estos grupos, como este grupo XIN, centenas de estos grupos, por qué no decir miles, no puedan emerger, no puedan instalarse. La energía en los niveles internos está lista para eso. El que no está listo y disponible porque es inestable y se compromete con fuerzas inestables es el hombre. ¿Qué optó por hacer la energía? ¿Qué optó por hacer la jerarquía y ofrecer a la humanidad? Que las iniciaciones ya no dependieran de estructuras externas donde el iniciando, el iniciador, tuvieran que entrar en una correspondencia en particular. Entonces ahora las iniciaciones directamente operan en los niveles internos. No hace falta un iniciador en este plano. Si alguno de ustedes va a alguien y le quiere vender su rol de iniciador, dígale: paso, gracias, usted está desactualizado. Nadie puede iniciarnos en nada. Nadie puede iniciarnos en nada. Alguien puede sugerir el camino, pero la iniciación es interna. Alguien puede mostrarnos que se puede vivir de un modo en particular y ejemplificar ese modo. Pero solo nosotros íntimamente podemos recurrir al intento de eso, y no porque alguien diga que nos va a modificar la estructura de conciencia para que podamos hacerlo. Eso hoy es una mentira. Lo que ayer fue una verdad, hoy es una mentira. Hoy la iniciación es interna, la vive nuestro ser interno, la vive íntimamente, privadamente, silenciosamente, ocultamente, la vive al amparo de las leyes internas. La iniciación es interior. ¿Qué somos nosotros en relación a esa iniciación? Tenemos que aprender a ser espejos. ¿Cómo se hace eso? Bajo sintonía. Por eso hoy el proceso que a nosotros nos cabe en relación a lo que se hacía en los centros de misterio está simplificado. Ya nadie necesita ir a un lugar donde le van a manejar la cosa con una ceremonia, lo van a iniciar, incluso como algunos que van muy lejos, hasta te dan un diploma de que has sido iniciado. Como si un papel pudiera significar algo. Un papel para un iniciado, ¿saben qué es? Diciendo que es iniciado, es peor que el mundo arriba de Atlas. Si un iniciado anduviera con un papel encima para garantizar que es un iniciado, andaría más cargado que Atlas con el mundo encima. Y si aceptara andar mostrando ese papel, pobre, no se da cuenta que no es iniciado en nada ese hombre, ¿no es cierto? Entonces, ahora la cosa está simplificada. Es mi conciencia interna la que recibe la iniciación. No me van a mandar una carta documento. Mire, ahora usted ya es un iniciado en 2º grado. Felicitaciones del mundo interno. Ahora usted es un iniciado en 4º grado. No, eso no existe. Lo único válido es, ahora usted
siga reforzando sintonía y alineación con su esencia interna y tenga la actitud propia de lo que resulte de eso. De lo que resulte de eso, usted va a ser digno representante de lo que realmente sean los niveles internos. Porque nadie que logre sintonía interna va a poder reflejar lo que no es. ¿Se entiende? El verdadero iniciado es interior, es nuestra conciencia interna. Entonces, por sintonía, alineación, entrega, aspiración y vocación interiores, vamos a abrir la puerta simplemente para alimentar una actitud en este plano. Esa actitud y cómo la podamos sostener va a mostrar quiénes somos, no el grado de iniciación, que eso va a seguir estando, sino quiénes somos, quiere decir a quiénes nos entregamos y a quiénes buscamos servir, hacia quién me entrego y a quién recibo en mi conciencia, que es lo único importante. Entonces, los centros de misterio fueron muy importantes. Hoy están representados una cantidad de parodias que son inservibles para la humanidad. Hoy muchos ashram en distintos lugares del planeta buscan representar el mismo rol de los centros de misterio. Y ya eso no sirve más. En los centros de misterio se señalaba el único como camino, que es lo mismo que hoy nuestra conciencia interna continuamente nos está señalando. Por eso hay que hacer síntesis y economía y solamente buscar esa sintonía y alineación. Esta es una pregunta interesante. Dice, ¿por qué en este ciclo, todas son interesantes, pero a veces hay preguntas que aparecen menos, o aparecen por primera vez de este modo, ¿no? ¿Por qué en este ciclo está dada la fluctuancia o diversidad de los diferentes coeficientes mentales y en el ciclo próximo, fuera de la ley de karma, será 69% de coeficiente evolutivo para todos por igual? Lo que nosotros hoy entendemos como un patrón común, que es que las diferentes personas que estamos presentes aquí en el planeta tengamos coeficientes mentales de gradación diferente. Está el que tiene un 4, tiene un gran problema mental, de un lugar asistido. Está el que tiene un 11, un 12 como un Einstein. Está el que tiene un 6, un 5, un 7, un 8. ¿En base a qué sería esto? Bien. ¿Y por qué se supone que cuando salgamos de la ley de karma, todos los seres, estas son informaciones supramentales, que decir informaciones que, en este caso, la jerarquía como información baja a la conciencia general de la humanidad, que la humanidad futura y que esté reinstalada en el planeta va a tener un 69% homologado de coeficiente mental, quiere decir de coeficiente evolutivo. ¿Por qué? En el futuro ciclo planetario, en el próximo, después de la transición, va a estar homologado en un 69%, que es un porcentaje que para nosotros desde el consciente izquierdo, una mente racional, es inimaginable. Si ponemos un Einstein con un 12 y decimos que la humanidad va a tener un 69%, quedamos desbordados, no hay forma de imaginar eso, no hay forma. Entonces, ¿por qué ahora es necesario o está presente en la humanidad esta multiplicidad, este rango tan extenso, tanto hacia abajo como arriba, extenso entre comillas, y en el futuro no? Tiene que ver con las leyes que rigen cada etapa. Por ejemplo, este 69% de coeficiente evolutivo, o de coeficiente mental, como se diría, o de liberación de luz, como corresponde ya decir en semejante volumen, no serviría bajo ley de karma. ¿Por qué? Porque automáticamente bloquearía los mecanismos de aprendizaje de la ley de karma, donde las partículas arrancan en coeficientes evolutivos muy limitados y tienen que ir superándolos continuamente. Hay seres que tienen un 4, un 5%, un 6% de coeficiente mental, porque kármicamente y evolutivamente, en términos de trayectoria evolutiva, no pueden hacer una experiencia de un mayor coeficiente porque hay incompatibilidad vibratoria. El coeficiente mental y la mente dentro de lo que es la estructura tridimensional del ser, mente, emoción, etérico, físico, es el campo vibratorio más elevado. La incompatibilidad mental con la incompatibilidad vibratoria harían imposible la experiencia. Entonces ese ser automáticamente, los átomos permanentes presentes en el campo anímico, en el espectro del alma, componen cuerpo mental, emocional y etérico físico acorde a la limitación evolutiva de esa partícula, pero también ofreciéndole en esa composición la herramienta que necesita para superar esa limitación. Entonces ese ser kármicamente necesita un 5% de coeficiente mental. Si le dan un 5,25, lo hunden. No puede avanzar. ¿Por qué? Por incompatibilidad vibratoria.
porque lo superaría la propuesta y las experiencias kármicas a las que tendría que enfrentarse. Y uno dice, pero ¿cómo? Si le van a dar mayor coeficiente mental. Pero es así, si te da una herramienta para la cual no estás preparado, no vas a poder utilizarla, aunque en manos de quien realmente esté preparado sea óptima. El coeficiente mental bajo es óptimo para el que lo tiene. No sería nada bueno para él que en términos kármicos le hubieran ofrecido otra cosa, porque lo inhabilitan para la experiencia evolutiva que tiene que hacer. Y el que tiene un 12 de coeficiente evolutivo, no podría dársele un 5, un 6 o un 7, porque lo inhabilitan del mismo modo, porque él ya ensayó con eso. Y tiene una expansión en términos de conciencia que generaría un encapsulamiento absolutamente traumático en términos kármicos para un ser que está listo para manejar una amplitud vibratoria mental de otra naturaleza. Bajo ley de karma, esta multiplicidad implica complementariedad y efectividad a la hora de distribuir todo el proceso kármico dentro de un campo humano como el nuestro, que es absolutamente heterogéneo, pero que no está invalidado por esa heterogeneidad en términos evolutivos, siempre y cuando reciba cada uno de los miembros y los elementos que lo componen lo que es necesario para ellos. Por eso, la multiplicidad de estos elementos en términos vibratorios es insustituible en las instancias kármicas que la humanidad vino experimentando y que aún todavía experimenta. Esta humanidad sigue su trayectoria, este ciclo de transición sigue avanzando. Llegamos al cierre de la transición, la purificación planetaria, todo aquí es limpiado, removido, armonizado. Nada de lo viejo está aquí para interferir. Aquellos que tienen que retornar a la superficie planetaria, porque les corresponde en términos evolutivos, retornan. Retornan con un nuevo código genético armonizados, previamente al ingreso al planeta, armonizados en campos de energía, que pueden ser naves, o pueden ser núcleos artificiales de armonización preparados para eso, o pueden ser planetas que tienen condiciones para eso. El término es que retornan. Y cada uno de ellos va a tener un código genético común al conjunto, un 69% común al conjunto de coeficiente mental, que en este caso, como dijimos, ya representa el nivel de luz que libera el ser. Cuando estamos hablando de grandes coeficientes mentales, ya la definición del porcentaje está diciendo, este ser libera su luz interna en un 69%. Ya no es una limitación, como cuando es un coeficiente bajo. Ya está hablando del patrón de liberación de luz. Este ser está liberando luz, su luz interna, en un 69%. La diferencia entre quien está bajo ley de karma, en cuanto a su liberación de luz, y quien está bajo ley evolutiva superior, que es el patrón de ley bajo el cual se va a encontrar la humanidad futura planetaria, es que el que libera un 69% está liberando todo el patrón de luz que necesita y puede, mientras que este que está acá, bajo ley de karma, no aprovechó el ofrecimiento, puede haber liberado mucha más luz y no lo hace. Quiere decir, porque está bajo ley de karma y libre albedrío. Él generó con sus experiencias evolutivas limitaciones, mientras que el que está bajo ley evolutiva superior no está limitado, sino que está expresando el patrón de liberación de luz que le corresponde. Entonces nos encontramos con seres que no necesitan, ni mucho menos, hacer experiencias, estando bajo ley evolutiva superior o de ciclos, con diversidad de patrones de coeficiente mental. Porque ahí, del mismo modo que se ve interferencia, un patrón homologado bajo ley de karma, la interferencia es cuando se necesita homologación bajo ley evolutiva superior y hubiera diversidad. ¿Por qué sería una interferencia? Porque la humanidad tiene que expresar y experimentar lo que se llama la unificación mental, o el patrón unificado de conciencia. ¿Por qué? Cuando se está bajo ley de karma, se hacen experiencias con el patrón de energía mental individuales, propios de lo que kármicamente corresponde. Pero cuando se está bajo ley evolutiva superior, la experiencia individual está sintetizada en el ser y se proyecta como una experiencia grupal evolutiva de amplio espectro sostenido por todo el conjunto. Quiere decir, los seres humanos que van a estar presentes en este planeta después de la transición van a estar pulsando en una misma mente general humana de superficie, sin desmedro esto de la utilización de su mente individual, pero no aislada de un conjunto homogéneo, estable, profundo y efectivo en términos evolutivos. El ser humano va a estar unificado en conciencia, ya no va a haber mente superior, mente inferior, mente abstracta, mente concreta. La unificación mental va a ser un hecho, el 69% de coeficiente mental lo garantiza. Pero al mismo tiempo ese 69% de coeficiente evolutivo mental y la liberación de luz que abre camino hacia esta unificación genera esta otra cosa,
que la humanidad tenga mentes individuales capaces de responder a la mente cósmica universal con la efectividad propia de ese porcentaje, al mismo tiempo de componer una mente humana de superficie que funcione como un espectro único de energías capaz de garantizar que la vivencia evolutiva de cada ser que compone ese conjunto pueda ser transmitida y vivida en fraternidad y en hermandad con el otro. Por eso cada experiencia evolutiva, vivida por un ser que va a componer la superficie del planeta después de la transición, va a ser una experiencia vivida por el otro aunque no haya sido directa. ¿Por qué? Porque están conectados en esa mente unificada, en ese espectro de energía que va a ser compartido, no por unos más y por otros menos, sino compartido profundamente. Va a ser un espectro disponible en cada uno de ellos. La mente individual y la mente colectiva de la humanidad van a ser un elemento unificado y en equilibrio. Por eso no podría haber diversidad de coeficiente mental, porque automáticamente si quisiéramos colocar un elemento que fuera divergente en términos inferiores a eso y no superlativo, generaríamos un colapso en el elemento. ¿Por qué? Por incompatibilidad vibratoria. Ningún ser no puede entrar en un campo de energía como ese si no tiene la compatibilidad y el nivel adecuado. Sí podría, y de hecho va a ocurrir, que la jerarquía que ahora se limita en su contacto externo con la humanidad y solamente se contacta prácticamente internamente con la humanidad, sí la jerarquía va a estar presente. Cuando decimos la jerarquía decimos miembros de la jerarquía interna del planeta, quiere decir seres internos, intraterrenos. Miembros de la jerarquía solar, quiere decir miembros que responden directamente al logo solar. Miembros de la jerarquía galáctica, es decir, elementos propios de la distribución de energía y del orden cósmico a nivel galáctico, y miembros a través del espectro intergaláctico y todavía más, y también interdimensional. Van a estar presentes, van a estar actuantes, van a estar interactuantes, van a estar directamente como elementos vinculantes para distintas instancias de la energía en el planeta, directamente en contacto con la humanidad, bajo el aspecto ceremonial que corresponda. No de cualquier modo. Cada uno de esos miembros de la jerarquía va a tener una interacción con la energía presente en cada falange de lo que es la vida planetaria, del modo que corresponda. Pero ellos están por arriba de ese rango. ¿Qué hacen cuando entran en contacto con ese rango unificado? Lo preparan para lo que sigue. Porque depositan en ese rango semillas de energía. Sin ese contacto con los miembros de la jerarquía, la humanidad quedaría estancada. Entonces, todo ese proceso de aporte energético permite que lo que se vive bajo ley evolutiva superior, como trayectoria evolutiva, tenga las garantías correspondientes. Y así la humanidad, bajo ley evolutiva superior, se va preparando y va transcurriendo y va quemando sus etapas. Así va a quemar etapas. Cada elemento que constituye esta vida planetaria, ante la energía que se denomina o que se define como purificación, está como puente. La energía de purificación para algunos representa liberación y sublimación y para otros caos. ¿Será que una misma acción, según quien la mire, puede representar una acción caótica, apocalíptica en el mal sentido y no en el bueno que es revelación, holocaustica, o puede representar la liberación del campo material de aquello que está impidiendo que el campo material siga su destino, que es el mundo superior? La transición planetaria está dada para que entre dos leyes se alterne la regencia de la vida planetaria, que dice el retiro de la ley de karma y la regencia gradual de la ley evolutiva superior. Esa es la transición. Para que la ley evolutiva superior pueda expresarse en un campo de energía, tiene que haber compatibilidad y tiene que haber una adecuación de ese campo de energía. Por lo cual, todo lo que hoy conforma parte de un campo de vida bajo ley evolutiva, en términos kármicos, tiene que ser retirado. Que quede claro que esta supuesta limpieza del planeta no puede ser evitada. Va a ocurrir. Lo que no va a ocurrir es todo el andamiaje ilusorio, especulativo, distorsionado, que una cantidad de miembros inmaduros de esta humanidad, y a veces bajo ambición espiritual, han revestido de algo que es un gesto simple de la vida cósmica de misericordia, retirar de un campo de existencia que fue asignado y habilitado para seguir ascendentemente aquella basura que interfiere con su evolución. Esto tiene que quedar claro. Lo que va a ocurrir, va a ocurrir. Lo que nadie sabe es cómo va a ocurrir. Y cuando digo nadie, no digo nadie lo sabe y yo lo sé. Digo nadie y me incluyo. Porque hay aspectos de la purificación planetaria que son inimaginables
Nadie lo sabe. El instructor Jesús dijo hace 2000 años, ni yo lo sé, solamente mi Padre. Cuando algunos seguidores le decían, maestro, respecto a las escrituras, ¿cuándo va a venir el fin del mundo? Le decían, ¿cuándo va a venir el final? Y entonces él, a cada uno de estos inmaduros que estaban pendientes de lo que iba a venir y cuándo, en vez de modificarse yo soy, seguían siendo los mismos preguntando qué iba a pasar mañana. Y mañana va a pasar lo mismo si yo sigo siendo el mismo, ¿o no? Si mañana me levanto siendo el mismo, mi mañana va a ser el mismo. Ahora, si hoy me transformo, mañana me levanto siendo otro. Y si mañana me transformo, pasado me levanto siendo otro. Entonces el mundo lo voy transformando en mi transformación. Y voy trabajando para que cuando llegue el momento, y no sé cuándo, el mundo sea lo que tiene que ser. Entonces él decía a estos inmaduros, ni yo lo sé, solamente mi Padre. Y los aspectos que podemos intuir que forman parte de esta purificación, bien, formarán parte de esta purificación. ¿Cuáles son globalmente? Emergencia de nuevas tierras, hundimiento de las que ya están, mayor cantidad de volúmenes de agua en la superficie, menor cantidad continental, unificación del clima, enderezamiento del eje terrestre. Claro que sí, lógico. Si ese enderezamiento del eje terrestre va a representar la alineación del hombre al cosmos, todo eso está bien, bárbaro. Ya no va a haber estaciones como ahora que muestran que el hombre está continuamente forzado a cambios o genera cambios en el planeta y distorsiones. En los planetas que están bajo ley de karma, bajo aspectos más armónicos, las estaciones no existen o son apenas muy sutiles. Acá las estaciones son un desastre, cada vez son más desastre, mostrando precisamente esta inestabilidad del hombre en cuanto a las energías que deberían ser estables y armónicas en el planeta. Todo eso que se sabe que va a pasar. Realmente lo que va a ser la purificación planetaria no lo sabe nadie. ¿Saben por qué? Porque nadie está preparado para saber lo que es. Nadie. Y si hubiera elementos preparados para eso, estarían reconocidos en términos internos como verdaderas criptas para guardar eso en su conciencia e ir liberando eso como una energía preparatoria, no racional, sino irradiativa, preparando las partículas para poder estar flexibles ante algo que racionalmente no tendrían posibilidad ninguna de flexibilizar. Y eso sí existe. Energías que están siendo irradiadas. A ver, ¿por qué la jerarquía está aquí presente en la transición? ¿Por qué aspectos del plan evolutivo hacen que la jerarquía asuma roles internos y ocultos en la vida planetaria? Para preparar las estructuras energéticas en una flexibilización que es absolutamente imprescindible. Dice la gente, pero que se exterioricen. ¿Por qué a veces aparece alguna nave? Que se muestren. ¿Por qué se quedan en los niveles internos? ¿Por qué no? Porque el trabajo acá es flexibilizar las estructuras energéticas. No están para hacer un show y entretenernos. Cuando se exteriorizan es porque es el único modo de flexibilizar estructuras para las cuales la exteriorización es necesaria. Cuando una nave o una luz o una manifestación de energía aparece en los cielos, es porque no hay otro modo por parte de la jerarquía de generar la flexibilización a la adaptación de una energía de conciencia. Si no, trabajan siempre en los niveles internos. Y su principal rol es ese: aportar en todas las estructuras de conciencia, en todos los campos de energía, en todos los planos, niveles y dimensiones donde la humanidad está actuando y pulsando como tal, patrones energéticos renovados con la condición de abrir fisuras en las cápsulas que no hacen lugar a lo nuevo, en las cápsulas que no hacen lugar a lo que instancias posteriores va a ser fundamental para la instalación de lo nuevo. Porque nosotros somos personas que continuamente, sin darnos cuenta la mayoría, estamos apostando a lo viejo, continuamente maquillando muertos. ¿Por qué si no estaríamos todavía intentando ver qué hacemos con las profecías mayas? A los mayas no les sirven más, que no están más manifestándose como civilización. Y aquí estamos nosotros. ¿Cuántas veces decimos en estas charlas? Los mayas tuvieron la inteligencia de no tomar nada de sus vecinos, que no tenían mucho para ofrecerle por otra parte, pero no tomar nada de sus vecinos y estar abiertos a lo que internamente la jerarquía y la energía les daba. Y de ahí surge una comunión y surge un conocimiento cosmológico, cosmosófico y cosmogónico también, profundo, una relación de esa cultura con el cosmos profunda, porque se abrieron a lo que era para ellos, a lo actual. Para nosotros también hay energías actuales. Son pocos los que las pueden captar, son pocos los que las pueden liberar, ofrecer. ¿Por qué?
Porque todos están buscando en los kioscos viejos. Si tuviéramos el olfato de los perros, ¿saben qué sentiríamos en todos los ofrecimientos de los viejos dogmas, doctrinas de Oriente y de Occidente? Olor a muerto. Muchas gracias.